Bueno, pues hola chicos, como siempre, bienvenidos un día más a Chapas Gustavo. He pensado que como la anterior clase fue bastante dura debido a la cantidad de contenido teórico que incluía, voy a darle un giro a esta clase. Voy a hacerla un pelín más amena y plantear una serie de preguntas relacionadas con conceptos que hemos ido viendo hasta ahora. Una de las preguntas que quedó sin responder en la ponencia pasada fue ¿cómo se clasifican las neuronas? A esta pregunta la responderemos en profundidad. Pero además veremos otra serie de preguntas, tales como las vías del dolor son separables, existe la matriz del dolor, ¿qué es la matriz del dolor? El dolor y el placer son antagonistas, el dolor y sufrimiento son lo mismo, pincelaré el tema del dolor y contexto y además hablaré sobre la manera en la que se relacionan el sexo, el dolor y el sufrimiento. Así que empecemos por la primera. ¿Cómo se clasifican las neuronas? En la anterior clase vimos que la clasificación de las neuronas según su velocidad de conducción en sí no está mal. Y es que se puede clasificar a las neuronas por cómo de rápido conducen, y esta velocidad está condicionada físicamente por el diámetro y la mielina de la neurona, y dado que cualquier conductor o elemento conductor, por muy conductor que sea, ofrece una resistencia. Esta resistencia viene dada porque los electrones o iones, en caso de que hablemos de tejidos biológicos, van tropezando con otras partículas a medida que avanzan por el interior neuronal. Pero esos tropezones lo que hacen es convertir esta energía cinética de movimiento en energía térmica. A este proceso específicamente se le denomina efecto Joule. Entonces, sí, las neuronas son conductores y ofrecen resistencia al paso de los iones cuando estos entran a su interior neuronal. Recordemos que los iones tienen dos tipos de flujo. Uno activo, que es cuando estos iones entran al interior neuronal porque un canal se abre, y debido a la diferencia de concentraciones entran a la neurona intentando buscar el equilibrio. Y luego tenemos el flujo pasivo, que es cuando estos iones, una vez entran a la neurona, recorren esta por su interior, pero ¿esto qué tiene que ver con el diámetro? Bueno, pues que un cable conductor con un diámetro amplio conduce con menor resistencia si lo comparamos con otro cable conductor de menor diámetro transversal, dado que a mayor diámetro caben más partículas en su interior en relación con la superficie que ofrece resistencia al paso de estas cargas eléctricas. Lo mismo pasa en las neuronas. En cuanto a la mielina, como vimos en la primera ponencia, si la neurona está aislada por la célula de Schwann, permite que los potenciales de acción no se tengan que generar punto a punto, sino que se generan específicamente en los nodos de Rambier, haciendo que la conducción sea saltatoria y más rápida. Entonces, entre que las neuronas de mayor calibre suelen además tener mielina, se unen dos cosas: menor rozamiento de los iones en su circulación pasiva por el interior neuronal y una necesidad menor en el número de potenciales de acción que se tiene que generar a la hora de transmitir un estímulo X, el que sea. Es por esto por lo que efectivamente es correcto clasificar a las neuronas según su velocidad de conducción y además relacionar su velocidad con X características de la propia neurona, como es que pueda ser de mayor diámetro o tener menos cantidad de mielina, porque literalmente estas dos variables condicionan la velocidad a la que esta neurona transmite a nivel físico. Lo que está mal de aquí es inferir la función de la neurona, es decir, relacionar la velocidad de transmisión con el tipo de información transmitida. ¿Vale? Luego vimos otra clasificación posible, que es clasificar el estímulo que activa los receptores, es decir, clasificar por sensibilidad, y básicamente lo que se hace aquí es meter distintos estímulos y vemos a qué responden los receptores. Pero lo que estamos haciendo es entrar a meternos puñetazos con la percepción. ¿Por qué? Bueno, porque que un receptor genere potenciales de acción ante un determinado estímulo, y esto es a lo que se le denomina sensación, no nos asegura que esta actividad de esta población particular de fibras en este preciso momento genere siempre la misma percepción. Hoy puede que me guste, mañana puede que no. Hoy puede que sea capaz de percibir el estímulo y en otro momento puede que yo sea incapaz de siquiera percibirlo. Al final es entender que no podemos afirmar que la activación de una fibra o un conjunto de fibras genere siempre la misma percepción, porque la percepción se produce y está condicionada con lo que pasa en centros superiores. Pero, ¿por qué una sensación no siempre produce una misma percepción? ¿Qué es lo que hace que esto no sea lo mismo? Básicamente dos cosas. Por un lado, sabemos que el contexto en el que se encuentra la persona es una variable que condiciona la percepción. Y por otro, si pensamos un poco a nivel de circuitos y cables, el cómo estén conectados los distintos cables en un sistema complejo hace que varíe su función. ¿Qué cojones estoy diciendo? Bueno, básicamente, y aquí voy a citar literalmente a Quique Velasco y a Miguel Delicado, la percepción que provoque un receptor depende de cómo esté conectado en el circuito, depende de cómo esté cableado dentro de una vía. Sin irnos más lejos, para poder entender esto, ¿qué pasa en la gate control?
¿Y qué es la gate control? Un mecanismo en donde se relaciona la actividad de dos tipos distintos de fibras, en donde sensación mecánica inhibe nocicepción. Para poder que se produzca esto, hay una relación física entre estas neuronas. Hay sinapsis inhibitorias y excitatorias entre estas células, en donde al final lo que cuenta es la suma total para determinar si lo que sube al cerebro es un 0 o un 1. ¿Sube nocicepción o no sube nocicepción? De manera que la médula recibe muchísima información. De hecho, recibe toda la información que viene de fuera. Y no es un simple cable que transmite, no. La neurona procesa información y un ejemplo claro del procesamiento de la información en la médula es este, la gate control, en donde los impulsos que entran son modulados por este mecanismo y lo que sube no tiene por qué ser igual a lo que entró en un principio. Así que nos quede claro que la médula no solo transmite información que le llega. Entonces, la cuestión es que la gate control al final es un circuito, de manera que la médula para procesar dicha información genera circuitos. Entonces, ¿por qué la activación de un grupo particular de receptores no siempre produce la misma percepción? Porque yo puedo saber que mediante este estímulo genero potenciales de acción en estos receptores específicos y pongamos el ejemplo de presión en mecanorreceptores. Estos mecanorreceptores disparan y suben a la médula y ahí yo no sé cómo la información que acaba de subir se relaciona con el resto de información que ya hay en la médula. No sé de qué manera y cómo la neurona de segundo orden que se ha activado debido al input que yo he metido interactúa con las otras neuronas. Entonces, la percepción no depende de que esta fibra A beta se haya activado y ya, porque no es un cable directo que dispare y lleve la información al cerebro para producir la percepción. La realidad es que es un cable que está enredado en múltiples circuitos y su activación influye en la actividad de otras células dependiendo de cómo esté cableado dicho circuito. Y me repito, que un buen ejemplo es la gate control, en donde que estimulemos fibras mecánicas de bajo umbral no solo provoca una percepción táctil, sino que también provoca una percepción menor de la intensidad del dolor. Y la gate control es solo un ejemplo de muchos que hay en la médula. Pero hoy no voy a meterme ahí. Entonces, la movida es que podemos saber a qué estímulos responden los receptores y la percepción que estos receptores hacen depende de cómo estén conectados en el circuito. Pero los receptores que responden a los mismos estímulos no tienen por qué estar conectados igual dentro de la vía. No, por responder a lo mismo, están obligatoriamente conectados de la misma manera. Bien, espero que os haya quedado más o menos claro. Pero, además de todo este jaleo, como ya he mencionado, el contexto también influye en la percepción. Entonces, ¿por qué influye y qué es el contexto? Bueno, pues en su obra más reconocida, Fenomenología de la percepción, Merleau-Ponty, en 1945, describe que un objeto de percepción no puede verse de forma aislada porque está inmerso en un contexto. De manera que ese objeto de percepción existe relación con otras cosas que a su vez también están relacionadas con nosotros, lo que le da su significado en el mundo. La cuestión es que la percepción siempre está relacionada con el yo, porque el yo está obligado a relacionarse con el entorno. De hecho, es la única forma de supervivencia, la capacidad de poder relacionarnos con el entorno. Y el entorno es el contexto. Así, el contexto determina el significado de las cosas y el significado que le damos a estas cosas determina la forma en que percibimos el estímulo. Dicho de otra manera, mucho más simple, un objeto o una situación que nosotros percibimos no solo es un objeto, ni es solo una situación. Es lo que implica ese objeto o esa situación condicionada por las asociaciones que nosotros mismos hemos creado con nuestras experiencias previas. Entonces, un ejemplo práctico que aclara este concepto filosófico es la no relación entre el alcance de la lesión y la intensidad del dolor experimentado por esta persona en este momento particular, que es una situación de huida. Entonces, ¿por qué no hay una relación proporcional entre la lesión y la intensidad dolorosa percibida? Básicamente porque en este contexto la supervivencia es mucho más relevante. Sufrir dolor podría conducir a la inmovilización y por tanto impedir que se tomen las medidas adecuadas para seguir con vida. Aquí el contexto influye de una manera que hace que el output doloroso, porque recordemos que el dolor es un output, sea muy bajo o ninguno. Pero pongámonos en una situación contraria. Imaginémonos que un cirujano tiene un accidente de coche y se rompe las manos. ¿Vale? Como por ejemplo el Doctor Strange para los fans de Marvel. Esta persona pasa por un proceso de rehabilitación y llega a recuperar el 90% de la funcionalidad de la mano. Este 90% de funcionalidad está muy bien para una persona media que su profesión no sea ser cirujano. Pero para esta persona en particular implica una incomodidad muy grande a la hora de ejecutar su trabajo. Y más si se compara con la experiencia previa de operar antes de tener dicho accidente, en donde disfrutaba de su trabajo.
Además de que en la actualidad, cuando lleva muchas horas operando, empieza a sentir dolores en la mano. Este nuevo contexto en el que el individuo se enfrenta implica frustración, dolor e incluso inseguridad a la hora de realizar su trabajo, provocando un componente de rechazo al trabajo que tiende a aumentar conforme pasa el tiempo. Entonces, aquí la percepción del dolor viene modulada por lo que implica y significa este dolor para este individuo, y es que a lo mejor para el resto de población podría ser catalogado como una leve molestia, pero para este sujeto no. Y la movida es cuando damos un paso más allá y el cerebro de este sujeto, por repetición de experiencias previas, de trabajo, aumento de dolor, trabajo, aumento de dolor, trabajo, aumento de dolor, y así sucesivamente, asocia directamente trabajar con vivir dolor, llegando al punto de que con el mero hecho de saber que tiene que trabajar, sea suficiente estímulo para activar la vía del dolor asociada y perciba dolor previo a operar. Esto no es nada extraño ni raro, y es que nuestro cerebro crea asociaciones con distintas cosas de forma constante, como puede ser que te guste fumar o que te guste la cerveza a pesar de que sea amarga. Exactamente igual que los perros de Pavlov, en donde hay un estímulo, que es la campana que suele anunciar comida, y una respuesta por parte de los perros, que es la salivación, porque su cerebro ha asociado que campana es igual a comida. Aquí, en el caso del cirujano, el estímulo de hostia, que en 2 horas entro a trabajar, el output es el dolor. Así que la intensidad del sufrimiento está determinada en gran medida por lo que el dolor significa para el paciente. Así pues, el contexto modifica la percepción y el componente desagradable de un mismo estímulo doloroso. De hecho, en el sadomasoquismo, el dolor puede percibirse como placentero, lo contrario del sufrimiento. Sin embargo, lo doloroso solo se percibe como placentero en un contexto erótico muy específico, y es que para un sadomasoquista golpearse el dedo con un martillo le resultará igual de desagradable que a cualquier otra persona, incluso aunque esté follando en ese mismo momento en el que se golpea el dedo. Entonces, aquí surge la pregunta, ¿por qué tiene que ser un contexto muy específico? Bueno, porque en parte el contexto viene determinado por tu expectativa, por lo que te esperas en relación con las experiencias previas. Porque que te metan un martillazo en el dedo no era lo que estaba previsto para esa noche. De igual forma que percibas placer cuando te metes a una piscina que está a 45 grados, siendo consciente de que estás en un spa para relajarte. Pero meterte en una piscina de 45 grados pensando que está fría o que incluso te sirvan un café que pediste frío y este esté ardiendo, te quema. Pero en invierno, cuando estás congelado y cuanto más queme, mejor, placentero. Entonces, realmente el contexto no es otra cosa que literalmente el entorno total percibido por el individuo con un significado dado y creado por el propio individuo a medida que éste vive y aprende. Y aquí viene la pregunta del millón para solucionar este lío. ¿Realmente qué es el entorno que yo percibo? ¿O qué es el entorno que el individuo es capaz de percibir? Pues literalmente todo lo que somos capaces de percibir a través de nuestros órganos de los sentidos, y que no son más que inputs sensoriales continuos que entran de fuera. El contexto son los malditos inputs sensoriales que son transducidos, conducidos, interpretados como cualquier tipo de información que accede a nuestro sistema nervioso, pero a los cuales les damos un significado mediante el uso de la asociación. Entonces, realmente la interpretación de un estímulo X no es que depende del contexto para ser interpretado de una u otra manera, en donde hay un contexto A y un contexto B, y según sea A o B, el estímulo que ha entrado se interpreta de una manera u otra. No. El procesamiento de un estímulo sensorial depende de los demás estímulos sensoriales que están entrando junto a ese estímulo y de los inputs previos que habían entrado, entre paréntesis, memoria. De manera que esta forma de clasificar podemos saber qué sensan los receptores y por eso es una clasificación por sensibilidad, pero definitivamente no podemos inferir percepción a partir de sensación, porque como habéis visto hay muchísimas cosas de por medio hasta que se llega a producir dicha percepción. Y por último, que no se nos olvide que a partir de esta clasificación surge otro problema relacionado con que hay neuronas que responden a muchísimas cosas, ya sea los receptores polimodales o las neuronas de amplio rango dinámico, haciendo que se generen tablas demasiado extensas y poco útiles.